En el actual Ecuador, todas las personas de las distintas etnias, nacionalidades y pueblos gozan de los mismos derechos y son iguales ante la ley. Pero esto no siempre fue así, ya que con la llegada de los españoles, las personas que pertenecían a esos grupos eran explotadas y sufrían de abusos por distintos grupos sociales, hasta que con la aparición de algunos personajes importantes de estos grupos, se empezó la lucha por los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Este proceso fue largo y duró muchos años. No es hasta el 2007 que el Estado reconoce sus derechos y la igualdad de oportunidades en la Constitución. Hoy hablaremos de 6 personajes importantes dentro de esta comunidad. Hola, mi nombre es Transita Magüeña. Nací el 10 de septiembre de 1909. Mi mayor inspiración fue mi madre Mercedes Alba, quien me enseñó a luchar por mis movimientos. Mi madre fue una de las líderes del movimiento indígena. A los 14 años fui obligada a casarme con un hombre de 25 años, el cual era alcohólico, maltratador y prepotente. Al oponerse a mis ideales, me separé y empecé mi vida en el activismo comunitario, en donde me uní al Partido Social Ecuatoriano, en donde me dediqué a reclamar tierras y derechos laborales. También participé en la huelga agrícola de 1931, en donde perdí mi casa y estuve en 15 años en la clandestinidad. Gracias al apoyo de José María Velasco Ibarra, se fundó el movimiento indígena y tuve mayor apoyo y una estabilidad política. Hasta que cuando regresé de mi viaje de Cuba en 1962, fui acusada de tráfico de armas y permanecí 4 años en la cárcel. Después de ser liberada, me llevaron al Ministerio de Gobierno, en donde me querían obligar a firmar un documento en donde yo me comprometí a dejar el activismo, pero me negué rotundamente. Después participé con Dolores Cacuango en, en impulsar las fundaciones de escuelas bilingües. En 1993 fui ganadora del Premio Manuel Espejo en Quito y en el 2003 en el Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo. Hola, me presento, soy Matilde Hidalgo de Proce. Nací en Loja, Ecuador, el 29 de septiembre de 1889. Crecí en una familia bastante liberal, siendo la menor de 6 hijos. Mi padre, Juan Manuel Hidalgo, murió cuando yo era una niña y mi madre, Carmen Navarro, tuvo que trabajar como costurera para mantener a nuestra familia. Mis primeros estudios los realicé en la consagración de las Hijas de la Caridad en la Inmaculada Concepción y al mismo tiempo ayudaba como voluntaria en el hospital que tenían las monjas. Desde mi temprana edad mostré facilidad para aprender todo tipo de materias. Antes de mis 4 años yo ya podía escribir, leer, tocar el piano y recitar poesías clásicas. El 8 de octubre de 1913 me gradué de bachillerato con distinción, convirtiéndome así en la primera mujer graduada de bachillerato en el Ecuador. Habiendo ya ganado mi título, quise seguir rompiendo las barreras para cumplir mi misión. Continué con mi formación y obtuve un doctorado en medicina el 21 de noviembre de 1921 y fui la primera mujer ecuatoriana en hacerlo. En cuanto a mi vida personal, me casé 2 años después con el reconocido abogado Fernando Prost y fui líder del movimiento de mujeres en Ecuador durante la década de 1920, década en la que otros países sudamericanos también avanzaron con el reconocimiento del sufragio universal. A mis 84 años fui víctima de una parálisis cerebral y mi muerte fue el 20 de febrero de 1974. Hola, me presento, mi nombre es Dolores Cacuango Quilo. Nací el 26 de octubre de 1881 en la finca San Pablo Urco.
cerca de Cayambe, en la provincia de Pichincha, Ecuador. Mis padres eran indios de Gallanes, término aplicado a los indios que trabajaban sin paga. A cambio de su trabajo solo obtenían un terreno llamado Guasipungo. Pasé mi infancia en la finca sin poder asistir a la escuela debido a mis limitados recursos. Por esta razón no pude aprender ni a leer ni a escribir. Esta situación se convirtió en uno de los motores de mi lucha para mejorar el acceso a la educación en los pueblos indígenas. Una tarde volví a mi comunidad con una gran noticia. Había oído que habían leyes para proteger a los indios. A partir de ese momento, todos quisieron saber cuáles eran las leyes para protegerlo de los abusos que debían soportar. En 1926, un levantamiento popular en Cayambe me convertí en una de las líderes del movimiento indígena y me dediqué a promover el paro en las fincas de la región. Para ello, pronuncié varios discursos en español y en quichua, que se destacaron por mi fuerza y energía. Entre mis logros, obtuve la creación de sindicatos que permitieron a los trabajadores organizar para reclamar sus derechos, la organización de muchos movimientos protestas exigentes al fin de la violencia entre las mujeres y el establecimiento de escuelas bilingües. Mis últimos años de vida fueron dolorosos, ya que mi salud se vio afectada y mis fuerzas estaban disminuyendo lentamente. El día 23 de abril de 1971 fue mi fecha de muerte y ahí estuvo mi esposo, mi hija, mi nuera y mi mejor amiga María Lucía. Hola, soy Leonidas Proaño. Nací en Imbabura en 1910 y fui ordenado sacerdote en 1936. Durante el servicio en la diócesis en Ibarra, una de mis principales ocupaciones fue fundar la Asociación Obrera Cristiana. También fui profesor en el seminario. Soy uno de los principales referentes de la teología de la liberación. Lucho siempre por los derechos de los demás necesitados y dejé un gran legado ideológico, siempre hacia la búsqueda de la libertad, la verdad. Participé activamente en la iglesia. Fui nombrado de obispo en Riobamba en 1954. Durante ese tiempo, trabajé a favor de los pueblos indígenas, luchando por sus derechos e incluso en diferentes niveles como la educación, empleo, entre otros. En 1986 fui nominado al Premio Nobel de la Paz y en 1960 fundé la Escuela de Radio Popular, una herramienta para enseñar a los hablantes nativos a leer y a escribir en su idioma. Luego, en 1962, fundé el Centro de Investigación y Acción Social, también para ayudar a las comunidades indígenas a tener un desarrollo digno. También participé en el Concilio Vitacano II y desde 1960 soy miembro de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. En 1976 fui encarcelado por la dictadura militar junto con 16 obispos latinoamericanos por realizar una reunión para analizar la situación del continente. Entre mis obras escritas están Rupito en 1953, Creó en el hombre y en la comunidad en 1977, El Evangelio subversivo en 1977, Concienciación, Evangelización y Política en 1974. Hola, mi nombre es Guayasamín, Osvaldo Guayasamín. Hoy les vengo a hablar un poco sobre mi biografía. Les vengo a hablar sobre lo que fui en vida. Yo nací en la ciudad de Quito en 1919, padre de José Miguel Guayasamín, un carpintero indígena, la cual me gustó cómo hacía sus obras de carpintería y yo, como era muy observador, aprendí mucho de él. Me gustaba la pintura, la caricatura, me gustaba mucho dibujar. Poco a poco fui mejorando mi técnica. Gracias a la tienda de mi mamá pude vender algunas obras mías. Luego, en 1941 celebré mi premio, que me dieron mi diploma
de pintor-escultor. Luego, posteriormente, en el 1942, se llevé a cabo mi primera obra de exposición a la edad de 23 años en la ciudad de Quito. En 1942 y 1943 viví una temporada en Estados Unidos donde conocí al destacado muralista mexicano José Clemente. Luego, poco a poco, mis obras han sido expuestas en las mejores galerías del mundo, como Venezuela, Francia, México, Cuba, Italia, España, etc. Una de, unas de mis principales obras que son muy destacadas son el Guayacañán, La Edad de la Ira y Mientras vivió siempre te recuerdo. Esas fueron unas de mis obras muy destacadas que logré plasmar y gracias están expuestas en la ciudad de Quito. Eso fue un poco de mi biografía de Waldo Guayasamín. Espero que les haya gustado. Gracias. Hola, soy Nela Martínez y hoy les hablaré un poco sobre mi vida. Fui una política y autora comunista ecuatoriana. Nací el 24 de noviembre de 1912 en Cañar, Ecuador. He sido la primera dama diputada de la nación, presidente del Partido Comunista del Ecuador, fundadora de la Unión Femenina Ecuatoriana y la Unión Revolucionaria de Damas del Ecuador. También laboré incansablemente en la solidaridad internacionalista y en la conquista de los derechos de la mujer y el pueblo. Fui una aficionada en la escritura a partir de mi infancia. Estudié la primaria en el Colegio Monjas Catalinas de Cañar y en 1924 fui enviada interna a la Escuela de los Sagrados Corazones de Cuenca, donde solo me permitieron salir una vez al mes a la casa de mis abuelos paternos, Darío y Sofía Espinosa. Ingresé al Partido Comunista del Ecuador en el lapso de mi juventud, logrando ser la presidenta de esta agrupación política y a conformar parte de sus primordiales cuadros. Participé activamente en la Revolución La Gloriosa. Esto fue el 28 de mayo de 1994, en la que se derrocó el sistema de Carlos Alberto Arroyo del flujo de agua y ha sido artífice de la dirección de la toma del palacio. A lo largo de 2 días estuvo a cargo gubernamental ecuatoriana, siendo la primera dama en guiar al Ecuador, aunque fui nombrada la primera diputada en la crónica de la Asamblea Nacional del Ecuador. Hasta aquel instante solo fui formada por varones. Fui la pareja del autor guayaquileño Joaquín Gallegos Lara y en la década de los 80 concluyó de redactar Los Guandos, una obra que inició empero que quedó trunca una vez que fallecí. Estuve casada a partir de 1951 con el revolucionario y antifascista francés Raymond Meriwet. Mis obras literarias fueron Los Guandos. Me mantuve dinámica hasta el desenlace de sus días como partidaria y protectora de los postulados de la Revolución Cubana y de las FARC, hasta que fallecí el 30 de julio del 2004 en Habana, Cuba.